Distribuir, pues ya quedó grabada. Muy bien, pues qué alegría saber que estamos aquí ahora compartiendo este espacio virtual en esta sesión de mindfulness. Un espacio con una sola intención, y esa intención es generar la claridad mental y el balance emocional que necesitamos para una vida más plena. Mi nombre es Rafael Puebla, soy el fundador de On Being Mindful, una empresa de liderazgo consciente que trabaja con los líderes, con las organizaciones, compartiendo herramientas como mindfulness, la inteligencia emocional, para un mejor desempeño, generar un liderazgo más efectivo, crear culturas de trabajo más colaborativas y, por supuesto, hacerlo en una creciente plenitud personal. Y para mí es un placer, pues, poder estar contigo en esta sesión y compartir un poco sobre qué es mindfulness, cuáles son los beneficios de esta práctica y cómo puedes capturar esos beneficios para no solamente tu trabajo, sino también para tu vida cotidiana. Y antes de empezar de manera formal con la sesión, pues me gustaría empezar con una práctica que nos permita llegar al aquí y a la hora en una total presencia. Y es que no sé si te has dado cuenta, pero en ocasiones nos es muy difícil pues mantener nuestra atención, habitar el momento presente y estar plenamente en donde estamos. Muchas veces podemos llegar a una sesión como esta o a una reunión de trabajo o llegar simplemente a un sitio y por supuesto nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente quizá no lo esté porque a la mente humana le gusta divagar entre el pasado, el futuro, pero realmente nos es muy difícil que la mente y el cuerpo estén en el mismo lugar. Así que en este momento, ahí donde estás, te voy a pedir que pues encuentres una posición sentada, sentado, que te permite estar cómodo, cómoda. Si quieres, puedes cerrar los ojos o dejarlos abiertos, lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y percibe la presencia de tu cuerpo. ¿Sí? Siente tu cuerpo en este momento. Quizá las sensaciones de los pies entrando en contacto con el suelo, o las sensaciones del punto de apoyo con la silla o el sillón, en donde quiera que estés sentada. Y en este momento te invito a que sueltes el pasado. ¿Sí? Suelta el pasado, incluyendo el pasado más reciente. Y también suelta el futuro, incluyendo cualquier expectativa de lo que debería de suceder en esta sesión. Y así, soltando pasado y futuro, habita en el único lugar que te es posible habitar, el momento presente, el aquí y el ahora. En este momento no hay nada más que hacer, no hay otro lugar al que ir. Ya llegaste, ya estás aquí y ahora. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de atención, de presencia, a este espacio virtual que estamos creando precisamente con ese objetivo, generar una mayor capacidad de presencia. Y te invito a que mantengamos esta capacidad de atención, de presencia, a lo largo de esta sesión de mindfulness. Y quizá en este momento te surge una pregunta.
¿por qué estamos aquí? Evidentemente recibiste una invitación para que te conectaras a esta sesión de mindfulness y esa es la razón por la cual estás aquí. Había algo de curiosidad, había quizá algo de intriga para conocer esto de mindfulness, pero aquí cuando hago esta pregunta de por qué estamos aquí, me voy un paso para atrás para comprender cuál es el contexto en el cual trabajamos, cuál es el contexto en el cual vivimos. Y de hecho, se dice, no sé si has escuchado, que vivimos en una realidad que le denominan la realidad VICA, por sus iniciales de cada una de las palabras que lo componen. Se dice que nuestro mundo es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil porque todo está cambiando todo el tiempo. La única constante es el cambio. Pero a la vez, este mundo también es incierto. Incierto en el sentido que no sabemos qué va a suceder mañana, no sabemos qué va a suceder hoy en la noche, es más, no sabemos qué puede suceder en el próximo instante. Así que el mundo es incierto, pero también el mundo es complejo, porque cada problema, cada situación que enfrentamos, pues requiere una solución diferente. Y es ahí donde entra la complejidad del mundo en el que vivimos y el acto creativo de saber resolver problemas, situaciones difíciles, dependiendo del contexto y dependiendo, claro, de la situación en sí. Pero también el mundo es ambiguo. Y es ambiguo porque está lleno de matices. No todo es absoluto. Hay matices y hay que saber reconocer esos matices para entender mejor la realidad en la que nos movemos. Así que cuando tú y yo estamos sumergidos en este contexto de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, pues lo que sucede, el resultado de este mundo VICA, es que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo estar realmente presentes. Nos cuesta mucho trabajo atender. Nuestra atención está fragmentada y en consecuencia nuestra presencia también. De hecho, quiero compartir contigo un dato bastante revelador que surgió de una investigación que hizo la Universidad de Harvard en el 2010. Ellos a través de un estudio pudieron identificar que aproximadamente el 47% del tiempo nuestra mente está divagando. Es decir, que la mente o está en el pasado o está en el futuro, pero no está en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Lo que eso significa en términos prácticos es que estamos ausentes de nuestra propia vida la mitad del tiempo. Nos perdemos nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la mente está o en el pasado o en el futuro. Y cuando vivimos de esta manera, que le denominamos piloto automático, pues lo que sucede es que vivimos, trabajamos y nos relacionamos de una manera muy reactiva, donde recibimos un estímulo y reaccionamos de manera automática sin tomar el tiempo para procesar ese estímulo y responder de una manera más consciente. Nos movemos en un circuito de estímulo, reacción, sin ni siquiera darnos cuenta que estamos respondiendo de una manera muy mecánica, de una manera que está sustentada en viejos hábitos de comportamiento y en una manera que en ocasiones no nos trae un bien. Y no nos trae un bien porque es muy reactiva. Entonces, la invitación es qué podemos hacer para salirnos de este piloto automático, de esta reactividad y responder de una manera más consciente. Porque lo que sucede también con este piloto automático, con esta mente que divaga, es que realmente una mente que vive en piloto automático es una mente infeliz. Hay tres emociones que surgen principalmente en nosotros cuando no estamos del todo presentes. La primera es estrés, la segunda es miedo y la tercera es la ansiedad. El estrés que podríamos interpretar como
aquellas situaciones donde pienso que hay un riesgo evidente ante mi persona. Y como lo percibo como un riesgo, pues eso genera una respuesta fisiológica de tensión en el cuerpo, genera una respuesta mental de no saber cómo responder a esa situación y desde luego genera una serie de emociones negativas que impactan pues la calidad de mi propia vida. Pero también podemos experimentar miedo. Y el miedo al que me refiero aquí es el miedo patológico, no el miedo saludable, por llamarlo de alguna manera, porque los miedos pues también juegan un papel importante, porque un miedo te puede salvar la vida. Pero cuando los miedos se vuelven recurrentes, se vuelven una constante en nuestra vida y ese miedo nos bloquea nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de tomar acción, pues estamos hablando de un miedo patológico. Y esos son los miedos a los que me refiero aquí. Y el tercero tiene que ver con la ansiedad. Este miedo al futuro, este miedo de pensar que lo que viene en el horizonte de posibilidades del día de mañana, pues no es muy grato. Y esta mente catastrófica que en ocasiones tenemos los seres humanos de fantasear con puras consecuencias negativas. Así que cuando estamos viviendo en piloto automático, no siempre, pero en ocasiones, surgen estas emociones: estrés, miedo, ansiedad. Y eso merma la calidad de vida de una persona, la reduce significativamente. Aquí quizá la gran pregunta es, bueno, Rafael, si esa es la situación, si vivimos en este mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y eso me genera estrés, miedo y ansiedad, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la ruta de salida? ¿Hay alguna ruta de salida? La buena noticia es que sí la hay. Y esa ruta de salida consiste en aprender nuevas habilidades. Habilidades como mindfulness o, como yo le digo en español, presencia plena. Muy posiblemente tú ya has escuchado este término de mindfulness, porque mindfulness parecería que está en todos lados últimamente, desde la portada de revistas, como puede ser la revista Time en Estados Unidos, sesiones de mindfulness en lugares de trabajo, como esta que estamos teniendo en este momento, o comida mindful, en fin, parecería que mindfulness está en todos lados, como decimos en México, hasta en la sopa. Pero, ¿qué significa exactamente mindfulness? Mindfulness tiene muchísimas definiciones. De hecho, si tú googleas la palabra mindfulness, pues vas a tener acceso a cientos de definiciones. Pero la definición que me gustaría ofrecerte para esta sesión es que mindfulness o la presencia plena es esta habilidad humana de habitar intencionalmente el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Tres elementos que voy a resaltar muy rápido, pero que creo son importantes en esta definición. Número uno, que mindfulness es una habilidad. Y al ser una habilidad, la podemos desarrollar y la podemos fortalecer, es decir, la podemos entrenar. No es un rasgo fijo en el tiempo, se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque es una habilidad. La segunda, o el segundo, perdón, elemento es esta intencionalidad. Es decir, que la presencia plena, mindfulness, no surge por accidente. Requiere una clara intencionalidad de nuestra parte para habitar el momento presente. Pero al mismo tiempo no basta simplemente con estar presentes, sino que también la invitación que nos hace la práctica de la presencia plena es a estar presentes con esta actitud de aceptación y de amabilidad. Y cuando hablo de aceptación, no me refiero a resignación, me refiero a una genuina aceptación de lo que estoy viviendo, porque cuando acepto algo, puedo moverme a la transformación. Mientras yo no acepto algo, es imposible transformar nada. Así que esa aceptación tiene que ver más con reconocer, aceptar, para después transformar. Y lo que sucede cuando incorporamos esta manera de ser, este hábito, esta habilidad en la manera en que vivimos, en la manera en que trabajamos, es que podemos obtener una serie de beneficios.
Yo para esta sesión quiero compartir solamente dos. El primero, claridad mental. Claridad mental que aquí significa ver la vida, ver a las personas, verme a mí mismo como son, como es la realidad, no como me gustaría que fuera, no como quisiera que fuera o como esperaría que fuera, sino verla como es, tal y como es. Porque cuando yo veo la realidad tal y como es, pues puedo tomar mejores decisiones y puedo vincularme mejor con las experiencias que estoy teniendo momento a momento, sin aplicarle todos mis condicionamientos, sin aplicarle todos mis filtros mentales, sino simplemente viendo la realidad tal y como es. Pero el segundo beneficio de la práctica de mindfulness tiene que ver también con las emociones, con este balance emocional que incluye entrar en contacto con mis propias emociones, pero también saber gestionar mis emociones para responder de mejor manera ante situaciones difíciles o ante situaciones de estrés. Entonces, cuando combinamos estos dos beneficios de la claridad mental y el balance emocional, pues lo que surge en nosotros es que estamos creando las condiciones para elevar la calidad de nuestra propia vida, incluyendo, por supuesto, la calidad del trabajo que efectuamos todos los días. Así que claridad mental y balance emocional, dos elementos y beneficios importantes de la práctica de mindfulness. Y la pregunta ahora sería, bueno, Rafael, si puedo captar estos beneficios, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para generar mayor claridad mental, para generar mayor balance emocional? Y la respuesta es a través de la meditación. Y muy posiblemente cuando yo menciono la palabra meditación, vienen a tu mente una serie de conceptos de qué es la meditación. Porque seguro estoy que has escuchado el término meditación con anterioridad. Es más, posiblemente ya hayas meditado alguna vez. Y antes de decirte qué es la meditación, me gustaría decirte qué no es la meditación. La meditación no se trata de poner la mente en blanco, no se trata de eliminar los pensamientos, porque la mente siempre va a estar pensando, es imposible eliminar los pensamientos. Así que de eso no se trata la meditación. La meditación tampoco se trata de una actividad egoísta. No es una actividad egoísta porque me siente solo a meditar. De hecho, es lo opuesto, porque si yo puedo contactar conmigo mismo, puedo replicar esa capacidad de contacto en cada una de mis relaciones. Y la meditación tampoco equivale ni es una actividad religiosa. La meditación lo que es entrenamiento mental. Podríamos decir que meditación equivale a entrenamiento mental. De hecho, la definición que me gustaría ofrecerte de meditación, pues es la que tengo aquí en este momento en el monitor. La meditación es una serie de prácticas de entrenamiento mental que tienen un propósito, y ese propósito es familiarizarte a ti con ciertos procesos mentales específicos. Familiarizarnos con ciertos procesos mentales específicos. Y la meditación es muy amplia, porque hay muchos tipos de meditación. Es como los deportes, no hay un solo deporte, hay muchísimos deportes, béisbol, básquetbol, fútbol, fútbol americano, en fin. En la meditación sucede algo similar. Hay muchos tipos de meditación. Todas son entrenamiento mental. En la meditación mindfulness, que es esta sesión, habla de meditación mindfulness, lo que buscamos es desarrollar y fortalecer nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de enfoque, nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de presencia. Esa es la intención detrás de la práctica de meditación mindfulness. Esos son los procesos mentales que buscamos desarrollar.
Y de hecho, la meditación mindfulness tiene un respaldo científico. En los últimos años ha habido una explosión del número de estudios científicos asociados a la práctica de meditación mindfulness. Y todos estos estudios, no todos, la mayoría, perdón, utilizan un concepto de la neurociencia para entender los beneficios de la meditación mindfulness. Y ese concepto se llama neuroplasticidad. Este concepto nos habla de que nuestro cerebro, entre comillas, es plástico. Es decir, que puede cambiar de función y de estructura con base a lo que pensamos, hacemos y le ponemos atención a. Eso influye la manera en que nuestro cerebro trabaja e inclusive puede cambiar la estructura del cerebro. Utilizando este concepto de neuroplasticidad, los científicos han validado 3 beneficios de la meditación mindfulness. El primero, mayor control de la atención, es decir, que somos capaces de desarrollar nuestra capacidad de concentración y de presencia. ¿Por qué? Porque gestionamos nuestra atención de una mejor manera. El segundo beneficio validado por la ciencia tiene que ver con la regulación emocional, es decir, esta capacidad doble, la primera de entrar en contacto con mis emociones, pero la segunda de regular mis emociones para gestionar situaciones de estrés de una mejor manera. Y la tercera tiene que ver con la conciencia de sí, es decir, estar más consciente de mí mismo y tener un mayor conocimiento de mi manera de pensar, de mi manera de sentir y de mis emociones. Así que esos son los 3 beneficios relacionados a la práctica de meditación mindfulness completamente sustentados por la ciencia. Y aquí quiero compartir contigo lo que yo le llamo el código de la meditación, porque aprender algo es aprender su código. Yo en este momento te voy a explicar el código de la meditación. Una vez que lo entiendas, tú vas a poder meditar en donde tú quieras. Desde luego, después vamos a meditar, pero primero te voy a explicar el código para que te des cuenta qué fácil es el código, qué simple es el código. Pero esa simplicidad trae mucha profundidad y muchos aprendizajes y mucha sabiduría. Y de hecho la meditación, el código de la meditación, pues en esencia tiene, te diría yo, 3 pasos. El primer paso es llevar la atención a tu respiración, es decir, sentir tu propia respiración. Siento la respiración, siento la inhalación, la exhalación y mantengo mi atención en la respiración. Pero tarde o temprano, y va a ser más temprano que tarde, va a surgir una distracción. Te vas a distraer, ya sea a través de un pensamiento, de una emoción o de algún estímulo, te vas a distraer. Pero no importa, de hecho las distracciones son bienvenidas en el proceso de la meditación. Tan pronto nos damos cuenta que nos hemos distraído, notamos la distracción y regresamos la atención a la respiración. Ese es todo el código de la meditación mindfulness. Pero te comentaba que las distracciones son bienvenidas en el proceso de meditación. De hecho, son parte del proceso de meditación. Porque es gracias a las distracciones que estoy desarrollando mi músculo de atención. Porque cuando me distraigo y me doy cuenta de esa distracción y regreso a mi respiración y me vuelvo a distraer y me doy cuenta y vuelvo a regresar, esa repetición, ese ir y venir de la atención, fortalece la atención. Es como ir al gimnasio. La única manera de fortalecer un músculo a través de hacer pesas, pues es a través de la repetición con las pesas. Lo mismo sucede con la mente. Si queremos fortalecer nuestra capacidad de atención, pues necesitamos de las distracciones. La invitación que te hago es que cuando te des cuenta que te has distraído y regreses a la respiración, observes cuál es tu actitud ante la distracción. Mi invitación es que no te critiques, que no te juzgues, sino que aceptes la distracción y de manera amable, amable y con curiosidad, regresa a tu respiración.
y volvemos a empezar. Si nos distraemos otra vez, volvemos a regresar. No importa cuántas veces nos distraigamos, es el mismo número de veces que regresamos a la respiración. Así que ese es el proceso de la meditación, ese es el código de la meditación mindfulness, pero como decimos, mindfulness es una práctica, no es un concepto, es una práctica. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente practicar mindfulness a través de la meditación. Así que vamos a llevar a cabo la meditación fundamental de la práctica de mindfulness, que se llama la meditación de la atención enfocada. Y para iniciar esta práctica de meditación, ahí donde estás, te voy a pedir que encuentres una posición sentado o sentada que te permita estar cómodo, cómoda, manteniendo la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Si estás sentada, sentado sobre una silla, no cruces las piernas. Coloca las manos sobre los muslos o sobre las rodillas. Y si quieres, te invito a cerrar los ojos. Aunque también puedes meditar con los ojos abiertos. Si dejas los ojos abiertos, la invitación que te hago es a mirar hacia abajo para evitar distracciones visuales. Y una vez que has encontrado esta postura de meditación, que te permite estar relajada, pero atenta, vamos a iniciar nuestra práctica de meditación llevando la atención al cuerpo, sintiendo la presencia de tu cuerpo sentado en este momento. Percibe la postura del cuerpo. Percibiendo las sensaciones de los pies en contacto con el suelo. Sintiendo los puntos de apoyo con la silla. Percibiendo las sensaciones de las manos. Y de manera amable y con curiosidad, identifica la zona de tu cuerpo en donde sientes tu respiración con una mayor claridad, con una mayor nitidez, y deposita tu atención en esa zona del cuerpo. Quizá para ti es más notoria la respiración a través de la sensación del aire entrando por la nariz, o a través de un leve movimiento en la zona del pecho. O a través de la sensación de expansión con cada inhalación en el vientre y de contracción con cada exhalación. O también la sensación de tu cuerpo completo respirando en este momento. En donde quiera que sientas tu respiración, lleva ahí tu atención de manera amable, curiosa.
Percibe tu ritmo respiratorio tal y como es. Momento a momento. Respiro sabiendo que estoy respirando. No se trata de modificar la manera en que respiras. No se trata de pensar en la respiración. La invitación es sentir la respiración tal y como es, momento a momento. Si algún pensamiento llega a tu mente, si sientes alguna emoción o alguna otra sensación que está llamando tu atención y por lo tanto que te está generando una distracción, no hay problema. Las distracciones son parte de la meditación. Date cuenta que hay una distracción y de manera amable pero firme, regresa. Regresa a las sensaciones de tu respiración. Vamos a practicar en silencio por 1 minuto, manteniendo la atención en la respiración. Si hay una distracción, noto la distracción y regreso amablemente a la respiración. Practiquemos en silencio. Sintiendo la respiración tal y como es, momento a momento. Y con esta capacidad que tienes de atender, de darte cuenta, percibe en este momento la totalidad de tu cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Y antes de concluir con esta práctica de meditación, tómate un tiempo para reconocerte a ti misma, a ti mismo, tu compromiso, tu entusiasmo y el tiempo que dedicaste a esta práctica de meditación. Una práctica que tiene la intención
de desarrollar tu capacidad de atención, de presencia, de enfoque. Percibe nuevamente tu respiración. Siente la inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que existen entre ellas. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu presencia, tu atención a este espacio virtual que estamos compartiendo en esta sesión de mindfulness. Pues muy bien, esta fue una meditación formal de mindfulness y que es la meditación fundamental o fundacional de la práctica de mindfulness. Pero, como sabes, no siempre tenemos tiempo para sentarnos 5 o 10 minutos a meditar. Entonces, lo que me gustaría compartir contigo es una micropráctica de mindfulness que tiene esta intención, este propósito de ayudarte a dejar atrás el piloto automático y a conectar con el momento presente cuando lo necesites. Y esta práctica que se llama las 3 respiraciones conscientes, pues funciona a través de 3 respiraciones. En la primera, llevas la atención a la sensación de tu respiración, tal y como lo hicimos en la meditación. En la segunda respiración, relaja el cuerpo. Y en la tercera respiración, pregúntate internamente, ¿qué es lo más importante en este momento? ¿Qué es lo más importante? Y el llevar a cabo esta práctica, esta micropráctica de mindfulness, pues te puede ayudar a tener una mayor capacidad de presencia. Así que vamos a hacer esta micropráctica de mindfulness de las 3 respiraciones, cada uno a su propio ritmo, a partir del sonido de las campanas. Ahí es cuando hacemos la primera respiración. Muy bien, pues esta fue una micropráctica de meditación, de mindfulness, donde con solo 30 segundos, pues quizá puedes generar un mayor bienestar. Y es una práctica que puedes hacer en un momento de transición. Por ejemplo, cuando estás por entrar a una reunión, pues lleva a cabo 3 respiraciones conscientes. O cuando ha concluido tu horario laboral y estás por reincorporarte a tu vida familiar, toma 3 respiraciones conscientes. O quizá cuando estás a punto de tener una conversación importante, lleva a cabo 3 respiraciones conscientes para conectar con el momento presente de una manera más plena. Así que en este momento, si hay alguna pregunta, algún comentario con relación al contenido que compartimos, con relación a la práctica de meditación que hicimos, o cualquier inquietud que tengas relacionada a mindfulness, pues este es el momento para hacerla. Cualquier pregunta es válida y cuando preguntamos, pues siempre ayudamos a que todos tengamos acceso a nuevo conocimiento. Es una excelente manera de aprender. Y quizá alguna pregunta que es bastante común es que en ocasiones la práctica de meditación nos puede causar sueño. Y lo que sucede es que en ocasiones pues nos faltan horas de sueño y cuando estamos pues con los ojos cerrados en una posición relativamente cómoda,
pues el cuerpo puede interpretar eso como una buena señal para irse a dormir. Y por eso es que en ocasiones experimentamos sueño durante la práctica de meditación, pero es algo completamente normal. Así que no es que hayan hecho mal la meditación, es algo normal. La otra pregunta también común que me hacen es si la respiración es la única ancla de atención que podemos utilizar en la meditación. Y la respuesta es no. Podemos usar cualquier otra sensación del cuerpo para anclar nuestra atención ahí. Puede ser la sensación de los pies en contacto con el suelo, pueden ser las sensaciones de las manos, porque generalmente las sensaciones de las manos y las sensaciones de los pies son sensaciones neutras, no son ni agradables ni desagradables, sino que son simplemente neutras y eso nos ayuda a mantener la atención pues en esas sensaciones. Inclusive podemos utilizar como el ancla de nuestra atención algún sonido que exista en la habitación en la que nos encontramos y utilizar ese sonido como el ancla de nuestra atención. Así que la respiración es la más común, pero no es la única ancla de atención. Existen otras. Y así que ya para cerrar esta sesión de mindfulness, pues simplemente sintetizar todo lo que hemos compartido en estos 45 minutos. El primer elemento es que nuestra mente es una mente dispersa y cuando la mente está dispersa, pues generalmente experimentamos una sensación de infelicidad. Sin embargo, la práctica de mindfulness nos permite regresar al momento presente y al hacerlo podemos experimentar claridad mental y balance emocional. Y que mindfulness pues es una habilidad, lo cual significa que puede ser desarrollada y fortalecida a través de ciertas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas? Pues la más común, la práctica formal, es la práctica del entrenamiento mental, también conocido como meditación, pero también existen otro tipo de prácticas como esta micropráctica de las 3 respiraciones conscientes. Así que eso fue lo que compartimos y lo que practicamos a lo largo de esta sesión de mindfulness. Me dio mucho gusto haber compartido este espacio contigo y si hay alguna pregunta, pues bueno, todavía estamos a tiempo de formular la pregunta o de compartir una experiencia, pues también, más que bienvenido el comentario. Muy bien, pues si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, no me queda más que agradecerte tu presencia y tu paciencia a lo largo de esta sesión. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.